Muy bien, mis queridos amigos. Ahora vamos a ir al primer tema de esta noche, ¿sí? Vamos a hablar hoy del huerto del Getsemaní. No sé si alguna vez escuchaste esta palabra, huerto del Getsemaní, ¿sí? Pero en la palabra de Dios nos cuenta que Jesús, antes de ser apresado para morir por nosotros, fue al huerto del Getsemaní. Acompáñame en tu Biblia, si es que la tenés por ahí, aunque le tengas que sacar un poquito el polvo, anda a buscarla de la biblioteca, ¿sí? Y la soplás un poquitito para que se le saque el polvo si hace mucho que no la lees, pero acompáñame en tu Biblia, es lindo leer palabra de Dios, ¿sí? Entonces acompáñame en tu Biblia, vamos a ir a Mateo, capítulo 26, versos 36 en adelante, ¿sí? Mateo 26, versículo 36 en adelante. Es hermosa la Biblia y los evangelios, ni te cuento. Vamos a ir entonces ahí al libro de Mateo, capítulo 26. Acompáñame y vamos a ver algo en el huerto de Getsemaní. Vamos a mirar a Jesús, nuestro Salvador, en el huerto de Getsemaní. Y vos me dirás, pero sí, pero ¿no íbamos a hablar de la muerte de Jesús? Bueno, ya vamos a llegar, pasa que hubo un proceso. No podemos hablar de todo el proceso, desde que Jesús fue anunciado por el ángel Gabriel a la Virgen María y que después nació. No, ya lo hicimos el año pasado. Si querés ver todo el proceso del ministerio de Jesús, simplemente tenés que poner Desayunemos con el Señor y hay más de 100 programas en los cuales analizamos los evangelios de forma cronológica. Pero sabes que nos faltó una parte y es justamente esta. La estábamos guardando para esta semana. Así que si estás en Mateo 26, acompáñame leyendo el versículo 36. Vamos a ver en estos versículos del 36 en adelante una faceta de Jesús que a veces poco tenemos en cuenta. Nos dice ahí, entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús estaba triste hasta la muerte. Jesús estaba en un momento de angustia. No estamos acostumbrados a verlo a Jesús en los evangelios en un momento de angustia. Es más, estamos acostumbrados a ver a Jesús de forma de sanador, a ver a Jesús de limpiador de templos, a ver a Jesús de resucitador de muertos, a ver a Jesús de darle vista a los ciegos y tocar a los leprosos. Pero acá Jesús no está haciendo eso, sino que está angustiado. La pregunta es, ¿por qué está angustiado Jesús? Y la respuesta es muy sencilla. Tenía que subir a la cruz a morir por vos y a morir por mí. Jesús no quería hacerlo. Jesús se encontraba angustiado porque tenía que ir y ser enjuiciado injustamente, ser azotado con látigos y subir a la cruz y ser crucificado para que vos y yo podamos elegir ser salvos. Pero Jesús estaba angustiado por lo que antes de subir a la cruz iba a pasar en su vida, su espíritu. Y de eso te voy a contar dentro de 2 días. Nos dice la palabra de Dios entonces, en Mateo capítulo 26, versos 36, 37 y 38, que Jesús, en un momento de angustia, ¿qué hace? Busca a sus amigos. Había 3 discípulos que tenían una relación más íntima con Jesús que los demás. Fueron estos 3 discípulos, por ejemplo, que Jesús dejó entrar cuando resucitó a la hija de Jairo. Solamente a Pedro, Santiago y Juan. Fueron los únicos 3 discípulos que en Mateo 17 lo acompañan al monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura frente a ellos y aparecen Moisés y Elías, una voz del cielo que era Dios que decía, este es mi hijo amado, el oíd. Y ahí llevó a Pedro, Santiago y Juan. Ahora en un momento de angustia, Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y los lleva también para que ellos oren por él. ¿Qué haces vos en tus momentos de angustia? ¿Vas a buscar amigos tal vez para que te ayuden? ¿Vas a buscar a algún amigo y entonces le decís, por favor, ayúdame, mirá, estoy con un problemón? Jesús actuó como muchas veces nosotros actuamos. Buscamos a nuestros amigos para que nuestros amigos nos ayuden. Pero tristemente, cuando vemos el relato ahí en Mateo, capítulo 26, vemos que pasó algo con Pedro, Santiago y Juan. Vemos que sus ojos estaban cargados de sueño. Vemos que él fue y se postró y oró, pero después cuando volvió, el versículo 40 dice, volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús no encontró en los discípulos aquel
fortalecimiento que necesitaba. Y seguramente vos sabés lo que se siente. Seguramente vos sabés lo que se siente. Ir a buscar ayuda, consuelo, fortaleza a la casa de un amigo y que el amigo te plante bandera y te diga, no, no puedo. Seguramente vos sabés lo que es ser decepcionado por algún amigo, por alguna amiga. Pero Jesús no solamente buscó amigos, sino que nos dice la palabra de Dios que Jesús fue y oró. Acompáñame ahora a Mateo capítulo 26, versos 42 y 44. Vamos a ver qué hizo Jesús acá y cómo lo hizo. Nos dice así. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo a orar y por tercera vez oró las mismas. Ni siquiera los despertó. Pero sí fue a hablar con su Padre, a hablar con Dios, a hablar con este Padre de amor. En los momentos de angustia que hacía Jesús, oraba. En los momentos de felicidad que hacía Jesús, oraba. En los momentos de transitar la vida en sus 3 años y medio de ministerio que hacía Jesús, oraba. Hacía plegarias. ¿Qué haces vos en tus momentos de angustia, de soledad, en tus momentos de... Fue y oró. Y hay algo maravilloso que pasó mientras Jesús oraba. Lo primero maravilloso es cómo se dirige al Padre. Marcos, el Evangelio según San Marcos, nos ayuda a entender un poquitito más esto. Acompáñame al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 36. Ahí nos ayuda el evangelista San Marcos a entender un poquitito cómo oraba Jesús. Y decía, Abba Padre. Bueno, ¿qué significa Abba Padre? Bueno, es una expresión en arameo que significa papi, papito. ¿Cómo? Papito, por favor, no quiero subir a la cruz. No quiero pasar esta copa. Por favor, sacame esa copa de adelante. Pero no se haga mi voluntad. Al Dios saber que la única forma de cumplir el plan de salvación era que Jesús suba a la cruz, no podía sacar la copa. No podía sacar la copa. Porque si Dios sacaba esa copa, tristemente el plan de redimirte a vos y a mí no iba a surtir. ¿Cuántas veces a veces pasamos por pruebas y sufrimientos para poder concretar algo que vale más que esa prueba y ese sufrimiento? ¿Cuántas veces a veces atravesamos por dolores para poder hacernos más fuertes? Vos sabés que hay un bichito muy interesante, que es la polilla emperador. Y el capullo, donde nace y se cría hasta que nace la polilla emperador, es un capullo que está lleno de capas y para salir tiene que hacer una fuerza terrible. Entonces los investigadores estuvieron estudiando esto y se dieron cuenta de que si cortan y él no tiene que hacer esa fuercita, la polilla, para salir, no se le desarrollan las alas. La fuerza que hace para salir del capullo hace que su cuerpo segregue una sustancia que le ayuda en el fortalecimiento. Uno podría decir, no, no le hagamos sufrir, pobre polillita, vamos a hacer que nazca un poquitito más fácil, así que le vamos a cortar el capullito y que no haga fuerza. Bueno, tendrás una polilla paralítica, una polilla que no podrá volar, la vas a atrofiar por el resto. El plan de Dios para la polilla no se podrá concretar, la polilla no podrá volar. Había un plan que Dios y Jesús y el Espíritu Santo habían hecho para salvarte a vos y salvarme a mí. Y la única forma de concretar ese plan era que Jesús suba a esa cruz. Entonces, cuando necesitaba fuerza y sus amigos no le dieron fuerzas, Dios le envió un ángel. Nos dice Lucas capítulo 22, versículo 42. San Lucas capítulo 22, verso 42. Mirá lo que dice, palabra de Dios aquí. Mirá lo que dice la palabra. Nos dice así, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Los ángeles de Dios son enviados para fortalecer. No sé si alguna vez le pediste a Dios ángel. No lo hiciste, y hoy necesitas fortaleza. El consejo de que hables con ese Padre eterno que tenemos, de que hables con Él, que le digas, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Y que en el nombre de Jesús, como dice San Juan 14:13, te pidas ángeles. Cuando los amigos fallan, Dios no. Jesús necesitaba fortaleza para avanzar, para cumplir la misión. A veces necesitas fortaleza. Y Dios tiene ángeles preparados para darte esa fortaleza. Alguien una vez escribió, todo Getsemaní tiene un ángel. Hay veces que pasaremos por distintos Getsemaníes. Porque el Getsemaní para Jesús fue ir, sufrir antes, porque sabía lo que se venía. Sabía que se venía la cruz. Sabía que se venía ese dolor terrible que iba a sufrir, no por su muerte, no por los latigazos, sino por algo que era más profundo que todo eso. Sabía que tenía que subir y tomar esa copa de sufrimiento para poder salvarte a vos y salvarme a mí. Entonces necesitaba fortaleza y Dios lo fortaleció. Los ángeles lo fortalecieron. Ese ángel enviado fue su fortaleza. Necesitas un ángel. Ayuda de Dios. Que Dios Él está dispuesto a enviar. Pero en tercer lugar, Jesús no solamente recibió consuelo y fuerza de parte de ese ángel, sino que buscó cumplir el propósito final para el cual había venido. Cuando leemos San Mateo capítulo 26, versículos 45 al 56, encontramos que Jesús viene y despierta a sus amigos y le dice, muchachos, ya está, vamos arriba, que se acerca lo que les dije que venía. Y ahí viene Judas. Y entonces se acerca, le da un beso y le dice, lo que tienes que hacer, hazlo presto. Y entonces nos cuenta la palabra de Dios. Que Pedro, cuando lo quieren prender, saca su espada y le tira un espadazo a Malco. Le corta la oreja. No sé si vos habrás pensado que le apuntó a la oreja. Yo siempre pienso que le apuntó a la cabeza. Malco y le cortó la oreja. El Señor toma la oreja de Malco, sana, y le da la espada. La espada hiere. Y entonces Jesús está apresado. Jesús en ese momento se dispone a ir a cumplir la misión para la cual había nacido en este mundo. Jesús en ese momento se dispone a ir al cumplimiento de la misión, ya habiendo pasado por el Getsemaní y habiendo sido fortalecido con poder por el Espíritu Santo y por ese ángel que fue enviado. Querido amigo, ¿estás fortaleza porque estás atravesando un Getsemaní? Jesús te entiende más que nadie en el mundo. Perdiste un ser querido por el COVID en esta pandemia, Jesús te entiende. Estás pasando por una crisis económica. Estás con algún hijo tuyo o hija en las drogas, o se fue de tu casa y no sabes dónde está. Jesús te entiende. Porque Él es el que anda buscando a los hijos pródigos que se van de casa, se van de su seno, se van de su amor, y después hay algunos que vuelven y otros que les cuesta volver. Jesús te entiende. Estás con problemas en el matrimonio. Jesús te entiende. En la palabra de Dios, Él dice que su iglesia es como su esposa. Y su esposa muchas veces le falla. Jesús te entiende en los problemas matrimoniales. Quiere bendecir tu vida y tu familia. Jesús hoy está dispuesto a darte la fuerza que Él tuvo para pasar por el Getsemaní. A vos que tal vez estás pasando por un Getsemaní. Tal vez el Getsemaní de tu vida se llama divorcio. Tal vez se llama fracaso porque no pudiste concretar lo que querías en tu vida. Tal vez tu Getsemaní se llama soledad porque te encontrás solo, sola en la vida. O se llama enfermedad o pérdida. Jesús. Él tiene un... El llamado que Jesús tiene para tu vida es que comprendas que Él pagó tu vida con un precio altísimo. El llamado que Jesús tiene para tu vida es que entiendas que Él estuvo dispuesto a subir esa cruz por voluntad del Padre para salvarte a vos y salvarme a mí, para bendecir tu vida, para que no sufras siempre en el Getsemaní, sino darte fuerza para salir de ahí a cumplir la misión que Él tiene para tu vida. Porque lo segundo que tenés que recordar es que Jesús tiene un propósito grande para tu vida, tiene un plan de paz y amor. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice: yo sé los planes que tengo para vos, planes de bien y no de mal, para darte un fin y una esperanza. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Jesús te entiende. Él quiere fortalecerte en este momento difícil de tu vida. ¿Será que hoy querés aceptar a Jesús como tu Salvador? Tal vez ya lo aceptaste hace tiempo, pero hoy tal vez querés decirle nuevamente: Señor Jesús, quiero que seas mi Salvador.
como leyó Ale al inicio en los momentos de oración. Quiero que, como dice el Salmo 42, me saques de este lodo cenagoso, de este Getsemaní interminable de mi vida. Necesito, Señor, que me des fuerza y que me cambies la vida. Quiero aceptarte como Salvador, Señor, para que, como dice la Biblia, la santa palabra de Dios, en 2 de Corintios 5:17, pueda ser una nueva criatura con una nueva mente. Quiero ser feliz. Si querés decirle esto al Señor y querés aceptarlo, decíselo en tu vida, decíselo en tu corazón. Y yo voy a hacer una oración por vos. Me gustaría orar por vos en este momento, para que juntos le podamos decir al Señor: Señor, te acepto como mi Salvador, pero quiero también recibir tu propósito para que tú transformes mi vida y me ayudes a pasar por el Getsemaní que esté pasando o que tenga que pasar. Si ese es tu pedido también, vamos a orar juntos. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras en Jesús un ejemplo. El ejemplo de que cuando estamos en problemas y nos quedamos sin amigos tal vez, sin seres humanos que nos apoyen, tú tienes tu Espíritu Santo, tienes a tus ángeles para que nos den fuerza y fortaleza. Es por eso, Señor, que te estamos pidiendo. Yo, pero no solo yo, Señor. Todos los que están ahí del otro lado te están pidiendo con su corazón que toques sus vidas, que toques sus corazones, que los ayudes para salir del Getsemaní, que los ayudes para darle fuerzas con los ángeles. Quieren entregarse en tus manos, quieren aceptar a Jesús como su Salvador. Bendice cada una de esas vidas, Señor, a las vidas que están pasando por problemas matrimoniales, bendícelas. Pon tus manos sobre esos matrimonios para restaurar esas familias. A los que están pasando por división familiar, a los que están pasando por sufrimiento, por una pérdida, como la que tú pasaste, Padre, cuando perdiste a Jesús en la cruz del Calvario. A todas las personas que están pasando por un Getsemaní, bendícelas, fortalécelas. Te lo pedimos, Santo Padre, en el nombre de Jesús. Amén.